el presidente de Castilla y León, que le va a hablar de un tema del que tanto el presidente Rivera como el ministro alemán hemos hablado, porque es un tema que nos incumbe mucho. Nosotros, presidente, tenemos una vocación católica, es decir, universal, al margen de los hisopos y las bendiciones del hermano Ángel. Y la prueba de ella es que la mayor parte de los alumnos que tenemos online son iberoamericanos y algunos de Florida, de Houston y de California. Es decir, que estamos en nuestra salsa, que somos los castellanos, ¿no? Que hicimos aquellas tierras hace 500 años y que algunos ahora tratan de reescribir. Tanto el Albert Rivera como el ministro Wolfram han dejado claro que no hay futuro sin terruño, sin mundo rural y sin asentamiento. Así que esperamos con mucho interés tu ponencia, que sin duda además se asienta sobre hechos reales y sobre pertenencia al surco, que es lo que pertenecemos todos en estos lares. A los jóvenes les quiero decir que, no sé, no les digo que no sepáis esto, pero probablemente no lo sepáis. Porque las cortes más antiguas del mundo, las cortes democráticas más antiguas del mundo, son de Castilla y de León, y me explico. Los leoneses, certificado además por, no sé si por Naciones Unidas, por el Consejo de Europa. ¿Hay alguno de León aquí? Digo porque son muy especiales. Yo les quiero mucho. Sí, yo tuve una novia leonesa y por eso lo pregunto. Los leoneses, que son muy suyos, sostienen, acreditado por la UNESCO y Naciones Unidas y hasta Iván Redondo, que las primeras cortes democráticas fueron de León. Pero hete aquí que los del Burgo de Osma, que están ahí al lado, dicen que las primeras cortes democráticas fueron las del Burgo de Osma. Es decir, a los jóvenes, que probablemente esto lo sepáis, pero probablemente no, las cortes democráticas eran las que establecía a toda la sociedad, es decir, los enviados del rey, la nobleza, los hidalgos y los siervos de la gleba, aunque aquí prácticamente no había siervos de la gleba. Bien, pues el heredero de esas dos cortes democráticas es este señor, al que damos la bienvenida hoy y que se llama Luis Fuentes Rodríguez, que es también muy alemán el apellido. Y dicho eso, luego moderará, querido presidente, el debate, que seguro que va a estar afilado, un crack. Es inabarcable, Quique. Así que cada ponente que viene le propone un máster aquí en la ciudad de la educación. Así que me decía el alcalde de Gumiel de Mercado, que es otro fenómeno, el alcalde de Gumiel de Mercado sí que ha hecho realidad la teoría, que él ha dejado Madrid, un puesto de funcionario, como dirían los modernos, de puta madre, y se ha venido a ser alcalde de su pueblo, lo cual le da muchos sinsabores y nada de dinero. Así que un aplauso también para el alcalde de Gumiel de Mercado. Yo no sé si te esperabas, querido presidente, esta intervención tan típica mía. Típica mía. Pero bueno, es lo que se estila por aquí. A cambio, si te quedas, te invitaremos, y pagará Quique, a un buen lechazo. Tuya es la palabra. La verdad es que después de que como has empezado, no puedo por menos de decir que estoy encantadísimo de estar aquí
en este bello lugar de la provincia de Burgos. Mirad, el medio rural es el pulmón de las ciudades y es una de nuestras señas más importantes, una de nuestras señas de identidad más importantes. Por tanto, Castilla y León es rural, es medio rural. Autoridades, organizadores de este curso, Prensa y Poder, responsables de la comunidad gabrielista que nos acoge en esta magnífica ciudad de la educación, empresarios, alumnos, en especial, como ha dicho Graciano, los alumnos que nos estáis viendo vía streaming desde Estados Unidos, desde Sudamérica. Señoras y señores, muy buenas tardes. Y como dice Graciano, yo soy Luis Fuentes, yo soy el presidente de las Cortes de Castilla y León, herederas, como también ha dicho, de aquellas primeras, no sé si tan democráticas, Cortes que tuvimos en León. Nosotros creemos que sí, que son las de León, que son las que están reconocidas por la UNESCO. Y hoy vengo a hablaros con lo mismo que han estado hablando esta mañana los otros dos ponentes de medio rural y de emprendimiento. Y la verdad es que vengo a compartir un rato con todos vosotros, porque los jóvenes sois los que estáis llamados a ser muy, muy en breve el futuro de nuestra comunidad. Y además acompañado por Graciano, uno de esos maestros de la comunicación de nuestro país. Esta es una magnífica ocasión para animaros a todos vosotros a crear vuestro propio proyecto de vida, además un proyecto de vida ligado a vuestra tierra, ligado a vuestros orígenes, ligado a la tierra que os ha visto nacer. Y yo espero conseguirlo al final de esta ponencia, y ya me iréis contando al final, porque me han dicho que después hay preguntas, me iréis contando y me iréis preguntando lo que vayáis queriendo. Mirad, la verdad es que yo he tenido la grandísima suerte de criarme y además de seguir viviendo en una zona rural. Yo vivo en un pueblecito muy pequeño de Salamanca, un pueblecito que se llama San Pelayo de Guareña. Somos, me parece que 98 vecinos los que vivimos en ese pueblecito. Y como digo, continúo viviendo allí, llevo viviendo allí casi 40 años. Y además me siento afortunadísimo, me siento muy afortunado de poder hacerlo. Mi familia, mis padres siempre han vivido de la agricultura, han vivido de la ganadería y por lo tanto mis raíces me han permitido estar muy en contacto con los agricultores y con los ganaderos, y con esos agricultores y esos ganaderos que aman profundamente su trabajo, personas que luchan cada día por salir adelante y cuya actividad contribuye a evitar uno de esos males, esos gravísimos males que tenemos en nuestra comunidad, esa tremenda despoblación del medio rural. La verdad es que siento una profunda admiración por este sector, pero sobre todo tengo una profunda admiración por todas sus gentes. Un sector que además no se merece el estar en el centro de la polémica vamos a decir que por afirmaciones erróneas, no quiero pensar que son malintencionadas, fruto del desconocimiento y que ponen en peligro millones y millones de puestos de trabajo. Ahora mismo los políticos estamos para buscar soluciones inteligentes para aliviar la carga que están teniendo las familias. Estamos para generar certidumbres, para generar seguridades a quienes lo están pasando realmente mal. Y además soy muy consciente de las dificultades que están pasando algunos agricultores y algunos ganaderos, dificultades a las que hay que sumar esa presión que hemos tenido estos últimos meses con el COVID. La verdad es que el espectáculo que hemos estado dando en estos días de un gobierno que se está desautorizando, que tienen distintas versiones sobre algo que no tendría que tener ningún tipo de discusión, es verdaderamente lamentable. Es más, me parece un gravísimo error, un error mayúsculo, el que hace muchísimo daño al medio rural. Y por eso, en mi nombre, pero también en el nombre de mi partido de Ciudadanos, lo que quiero es mostrar todo el apoyo, todo el cariño, todo el reconocimiento a ese sector cárnico que tanto valor aporta a la dieta mediterránea, esa que es tan cacareada ahora mismo. Bueno, pues tras este inciso, creo que a todos nos queda claro que trabajar en el medio rural en este 2021 es de valientes. La verdad es que nunca ha sido fácil. Ni en el 2021, ni en el 1950, ni en el 1900. Era de valientes quedarse en el medio rural.
Y ahora mismo la sociedad está inmersa en grandísimos cambios, pero también los agricultores y ganaderos. Los agricultores y los ganaderos se encuentran en el inicio de uno de esos grandes cambios, de esos cambios profundos que la sociedad nos va a obligar a tener en los próximos años. Por eso, desde que inicié mi actividad pública, desde hace ya algunos años, lo que hemos priorizado, lo que he priorizado sobre todo es ese impulso, todas las acciones que puedan estar dirigidas a ese desarrollo del medio rural. Y aunque ya lo he dicho en otras ocasiones, lo acabo de decir, quiero también aprovechar este foro para mostrar mi profunda admiración, mi profundo respeto, mi profundo agradecimiento a las gentes del campo, porque se crecen ante la adversidad, porque siempre están al pie del cañón durante los meses durísimos que hemos pasado de pandemia, por no haber parado ni un solo minuto, ni un solo momento para garantizar ese abastecimiento, para que todas las casas, para que todos los hogares de España tuvieran ese plato de comida en cada pueblo, en cada ciudad de toda España. Por lo tanto, desde aquí, muchísimas gracias a todos los que lo habéis hecho, los que lo han hecho posible. Creo que como representante, humilde representante de todos los castellanos y leoneses, creo que todos coincidimos en que es un enorme orgullo el tener a todos estos agricultores y estos ganaderos para toda nuestra sociedad. Bueno, después de esta introducción, vamos a hacer una pequeña radiografía de los datos que tenemos para contextualizar un poco lo que es la ponencia. Creo que es importante exponerlos para que todos los que nos estén escuchando, no sé si esta mañana ha habido datos, pero bueno, voy a intentar dar los míos. Intentaré aburriros, además, os daré pocos datos, por lo tanto intentaré aburriros lo menos posible. Mirad, Castilla y León concentra 1/5 parte de toda la superficie rural de España. Además, acoge a 1/3 de la población que habita en la comunidad está en el medio rural. Es el doble que el resto del conjunto de toda España. Además, quiero subrayar que vivimos en una comunidad en la que el sector agrario se ha caracterizado por la generación de importantes efectos dinamizadores y de arrastre sobre el resto de los sectores económicos. El sector agrario en Castilla y León representa aproximadamente el 7% del valor agregado bruto agrario nacional. Castilla y León, el BAP del 2019 se situó en 2.342 millones de euros, una barbaridad. Además, este sector es el que suma la cohesión territorial, va a evitar la despoblación, genera riqueza, genera empleo en toda la región. Además, Castilla y León es una de las comunidades autónomas con más ocupados en el sector agrario. El 6,4% de toda la población pertenece a este sector primario, y una cifra que además es el 8% de todos los que están en el sector agrario de toda España. Además, nuestra joya de la corona, la agroindustria, supone casi el 9% de toda la cifra de negocios en el conjunto de España y el 9% de los ocupados del sector. Es evidente que la agroalimentación es uno de los pilares importantes de nuestra actividad económica aquí en nuestra comunidad, tanto desde el punto de vista, por supuesto, del empleo, como de la generación de renta, de la generación de esa balanza comercial tan positiva que tenemos, lo que le confiere ese innegable reconocimiento como un sector estratégico. Además, es un valor seguro para garantizar ese desarrollo y esa supervivencia de muchas de nuestras áreas rurales. Como sabéis, la totalidad de las fases de producción y gran parte de esa actividad industrial, manufacturera, de distribución, también se lleva a cabo en el medio rural. Fijaos hasta qué punto es esencial este medio rural, que se prevé que en el año 2050 tengamos que aumentar un 70% más de producción de alimentos para poder alimentar a toda la población mundial. Sin embargo, esta pujanza del medio rural nunca ha estado exenta, como dije al principio, de inestabilidades que han de ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, la complejidad de la cadena de producción, que abarca desde la semilla hasta el transporte del producto final, las diferentes estructuras productivas,
asociadas a una excesiva atomización y limitación de la oferta, donde predominan las pequeñas agricultores y ganaderos, incluso las pequeñísimas cooperativas. Los mercados están mucho más globalizados cada vez y, por supuesto, todas las cuestiones derivadas del cambio climático, como son las intensas sequías, las heladas tardías, esos pedriscos que hemos sufrido hace prácticamente un mes y que se han llevado por delante la mitad de la cosecha de uva de una zona tan importante vitivinícola como es esta nuestra, es algo que tenemos que ya tener en cuenta en el futuro. Y como telón de fondo de todo este contexto, la creciente competitividad de esos mercados y de esas industrias exteriores que tenemos tanto aquí en nuestro país como, por supuesto, los mercados exteriores, Marruecos, Libia, Argelia, Sudamérica, son mercados que están teniendo una alta pujanza en estos momentos. Lo que me parece muy importante es que las políticas que hemos llevado hasta este momento han sido muy poco ambiciosas por parte de los gobiernos y en los que se podría haber, yo creo que, adaptado mucho mejor nuestro sistema agroalimentario para ser mucho más competitivo. Por ejemplo, necesitábamos haber tenido unas estrategias de internacionalización mucho más potentes, una búsqueda de una agricultura sostenible desde todos los puntos de vista, una mejora en el impulso de ese equilibrio de la cadena de valor que acabo de decir, o la promoción de la competitividad, de esa competitividad, el impulso a las nuevas tecnologías y a la adaptación a una digitalización y a una economía circular, que es lo que nos está exigiendo Europa. En definitiva, insisto que, a pesar de que es un sector con muchísimas posibilidades, es un sector que tiene unas inestabilidades patentes y a la vez es un sector complejo, es un sector dispar y, por supuesto, es un sector muy desequilibrado. Y en este contexto, para nadie es exento que la irrupción de la COVID-19 lo que ha supuesto es un enorme shock para todos, pero sobre todo para el campo de nuestra comunidad. Sin embargo, la pandemia lo que también ha servido es para poner de manifiesto ese carácter estratégico y sobre todo esa fortaleza del sector de la agroalimentación que acabamos de comentar. Un sector que, como os decía, ha vuelto a demostrar que es esencial en el abastecimiento de alimentos en nuestra población, especialmente en estos momentos tan críticos. Mira, fijaos si es importante lo que ha ocurrido, que durante la crisis sanitaria en nuestra comunidad cuadruplicó el crecimiento medio de producción agrario nacional. De hecho, la mayoría de las empresas no solo lograron conservar su producción, sino que la ampliaron bastante y muchas de ellas incluso ampliaron el empleo en esos momentos. Pues ante este contexto, la agricultura y la ganadería de nuestra tierra, de Castilla y León, puede decir que tiene músculo. Y no tengo ninguna duda de que van a seguir jugando ese papel clave, ese papel decisivo en los próximos años. ¿Y qué vamos a encontrar en los próximos años? ¿Ante qué escenarios nos vamos a encontrar? Pues yo creo, y lo hemos estado hablando cuando estaba preparando esto con mi equipo, nos vemos ante una oportunidad histórica, una oportunidad de cambio. Como he dicho al principio, los cambios que se nos vienen encima son importantísimos y ante esos cambios son oportunidades para todos nosotros. Un cambio en el que además el medio rural tiene que ser esa palanca para el desarrollo rural. Estamos ante una oportunidad para transformación y que se apoya en dos grandísimos pilares, que me imagino que también esta mañana habrán salido, que es ese nuevo acuerdo de la PAC 2023-2027, pero sobre todo en los fondos de recuperación, esos fondos de recuperación Next Generation. Y aunque cada una de estas líneas de financiación sigue su propia hoja de ruta, yo creo que en este punto lo que tenemos que subrayar es ese nexo común que tienen estas dos líneas de financiación, y es el de la sostenibilidad. Esa es la palabra clave que vamos a estar escuchando durante muchísimos años, la sostenibilidad. Una sostenibilidad en la que hemos de centrar todos los esfuerzos de transformación, de innovación y, por supuesto, de emprendimiento. Solo así lograremos asentar las bases que han de impulsar esa agricultura de futuro en nuestra comunidad. Y por lo que respecta a la política agraria común, pues bueno, en el 2018, en junio, se propuso por parte de la Comunidad Europea esa reforma de la PAC, como se habrá visto, y es una reforma que además introduce un cambio profundo en la forma en la que se tiene que diseñar esa política agraria, pasar de ser una política basada
en la disposición de unos requisitos que deben cumplir las explotaciones para cumplir y para poder ser beneficiarios al final de las ayudas, pasa a una política orientada sobre todo a conseguir unos resultados concretos. Resultados vinculados a 3 objetivos específicos y que están basados en los 3 pilares, repito, de la sostenibilidad, que son el medio ambiente, que son la sociedad y que es la economía. Y además está basado también en un otro objetivo, que es un objetivo transversal que conlleva a todos los demás, que es el de modernizar el sector agrario a través del conocimiento, a través de la innovación y a través de la digitalización de todas las zonas rurales. Eso tan agradado de llevar la fibra a todos los habitantes de las zonas rurales. Por lo tanto, esta propuesta de la nueva PAC lo que abarcará son nuevos reglamentos que tendremos que empezar a estudiárnoslos todos para poder llegar a poder conseguir esos objetivos que queremos. Y además es debido a la supresión de lo que se denomina la subvencionalidad que se aplicaba a escala en la Unión Europea para optar a todas estas ayudas. De esta forma serán los propios Estados miembros quienes podrán determinar la mayoría de las condiciones de las subvenciones a escala nacional para adecuarlas a sus propias circunstancias, a las circunstancias específicas de cada uno de los Estados. Para alcanzar los objetivos, los Estados velarán por esa simplificación y ese rendimiento de las ayudas de la PAC y tendrán que prestar una especial atención a esos objetivos específicos en materia, como he dicho, de medio ambiente, de clima, de relevo generacional, de modernización de las aplicaciones de las políticas y además haciendo hincapié en una mejor utilización tanto del conocimiento como del asesoramiento científico y de las nuevas tecnologías digitales. A este recurso que hablamos de financiación, que es la vía PAC, como digo, se nos van a unir los fondos europeos, esos fondos europeos de recuperación, los Next Generation, para la recuperación económica tras la pandemia. Un plan de reactivación enfocado en la modernización de la economía y en el que vuelve a aparecer como eje principal esa inversión verde. Una inversión verde asociada nuevamente a la transformación digital y en concreto por lo que se refiere a la producción agropecuaria en busca de mejorar la competitividad, a mejorar la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Y también se fomenta esa renovación de la maquinaria agrícola, se busca favorecer la presencia de empresas, de cooperativas agroalimentarias mucho más grandes, mucho más eficientes y con un uso mucho más racional de todos los recursos que tenemos. Yo creo que son buenas noticias para nuestra tierra y por eso es importante no caer en la autocomplacencia. Para salir adelante lo que tenemos es que hacer bien los deberes y sobre todo es vital que cada euro que nos vaya a llegar, que nos llegará muchos euros al medio rural en Castilla y León, tenga ese efecto multiplicador que todos deseamos y tenemos que aprovechar al máximo esta oportunidad, como dije al principio, de modernización. Lo que exige es una adaptación de todas las explotaciones agrícolas y ganaderas. Muchas ya lo están haciendo. Estoy hablando con muchos agricultores y ganaderos que están, por supuesto, modernizando esas explotaciones agrícolas y ganaderas, pero hay otros muchos que tendrán que adecuarse a las nuevas normas que nos están mandando desde Europa. Y ese esfuerzo se vertebra, como digo, en recursos tangibles, pero también en recursos no tan tangibles. Y me refiero a los recursos humanos. Y es aquí donde entran en juego los 2 factores que hemos de tener muy en cuenta y que son, además, vitales para el futuro del campo. Vitales no solo para la transformación, sino también para la propia supervivencia de nuestro sector agropecuario. Me estoy refiriendo al relevo intergeneracional y, por supuesto, a la presencia de la mujer en el medio rural. Jóvenes y mujeres, sois el motor del progreso en el mundo rural y ese motor de progreso solo se puede conseguir apostando por el emprendimiento. Los jóvenes, las mujeres, los agricultores y ganaderos estáis llamados en un futuro al emprendimiento sin lugar a dudas. A emprender apostando por el campo como modo de vida y es ahí donde tenemos que estar las instituciones, porque es precisamente el sector público el que ha de hacerlo posible a través de las líneas de acción que aporten esas certidumbres que además faciliten las herramientas eficaces que optimicen la gestión de las explotaciones agrarias.
dirigidos tanto a aquellas personas que quieren continuar con su propio negocio familiar, como a aquellas que, sin tener una vinculación clara con este sector agrario, quieran dedicarse a estas labores de nuevo. Lo que no podemos permitir es que ese desconocimiento del sector y no contar con todos los apoyos sociales y económicos necesarios convierta al campo en un modo de vida poco atractivo para vosotros, para los jóvenes, para las mujeres. El futuro del campo, no me cabe la menor duda, es vuestro, y el relevo generacional en Castilla y León es imprescindible, pero también es urgente. Sois quienes estáis llamados a emprender desarrollando vuestro proyecto de vida en el medio rural. Ojalá que muchos de los que nos están escuchando hoy puedan llegar a conseguirlo. Y para aquellos que lo estéis valorando o que ya tengáis decidido, creo que es importante que conozcáis los 10, bajo mi punto de vista, los 10 grandes retos que hemos de asumir en un futuro. El primer reto pasa por facilitar una unión de acción para mejorar la posición de los agricultores y los ganaderos en la cadena de valor alimentaria. Tal y como os hemos comentado hace unos minutos, es un sector muy vulnerable, un sector en el que falta muchas veces esa visión para mejorar la competitividad, falta esa unidad de acción y ese compromiso de todas las partes. Una visión que deben compartir todos los eslabones de la misma cadena, incluyendo, por supuesto, como no puede ser de otra forma, a las administraciones y con el respeto indudable a ese mercado libre y a ese derecho de la competencia que es inalienable. Quiero subrayar, además, en este punto, que somos la única comunidad autónoma que dispone de esa dirección general en este sentido. Ciudadanos, en la pasada legislatura, vio la necesidad de proyectar esa dirección general dependiente de la Consejería de Agricultura y destinada principalmente a velar por ese buen funcionamiento de esa cadena de valor alimentaria en su conjunto. Un objetivo prioritario es el de proteger a la parte más débil de la misma, a los agricultores y a los ganaderos. Y fruto de ese compromiso, en la presente legislatura, esta dirección general se ha puesto en marcha y además consideramos que con muy buenos resultados. En este sentido es necesario el conocimiento de una gestión de la cadena de valor y de los factores que la condicionan mediante esas mejoras estructurales, esa mejora de la transparencia, un correcto funcionamiento de esa cadena para garantizar ese valor añadido y sostenible para todas las operaciones, esa formación en materia de cadena alimentaria y ese impulso a las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, de la trazabilidad o de la transparencia. Estas son algunas de las líneas sobre las que están trabajando y es nuestro compromiso para incrementar esa competitividad y esa sostenibilidad a largo plazo de las explotaciones en Castilla y León. En segundo lugar, no podemos olvidar de la necesidad de adaptarnos a la economía circular. Otra palabra que lo tendremos muy en cuenta de ahora en adelante. Para que os hagáis una idea, se prevé que la expansión de la economía circular podría generar casi 3 millones de puestos de trabajo o reducir, además, más de 500.000 de desempleados antes del 2030. Por eso es tan necesario en nuestro país y en nuestra comunidad ese cambio de la mentalidad. Las nuevas generaciones han de utilizar los recursos de otra forma a lo que lo hacían sus padres o sus abuelos. Y en este proceso de transformación han de acompañarles, por supuesto, volvemos otra vez, las administraciones. Por eso es necesario ese diseño de comunicación, de formación y de información entre las entidades del sector. Me refiero a iniciativas de la Administración o de los legisladores que faciliten el acceso de los datos de la gente a los datos públicos derivados de esa propia gestión y que aseguren la necesaria formación de técnicos para tomar esas decisiones en materia de gestión. El tercer desafío al que nos enfrentamos tiene que ver con vosotros, con los jóvenes, el relevo generacional. Esa es la piedra angular en la que se tiene que apoyar el emprendimiento y me atrevo a decir que es el gran reto al cual nos vamos a enfrentar en un futuro. Efectivamente, se pueden y se están haciendo a cabo muchísimas acciones en esta materia, pero no podemos olvidarnos que existe de base un cambio de valores en nuestra sociedad moderna, a favor de esa cultura urbana en contra de la cultura agraria o de la cultura rural.
Y esto necesita de la implicación por parte de todas las áreas, de todos los departamentos, de todas las administraciones públicas, empezando, por supuesto, con la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Y no solo las que tienen que ver con las políticas agrarias, pero no solo influyen esos factores culturales, como digo, también influyen otros factores económicos, jurídicos o educativos. Por lo tanto, es necesaria una coordinación de todas las áreas en las diferentes autonomías y tratarlo como un asunto de Estado. El objetivo es nosotros que proteger a la profesión agraria, agroalimentaria, forestal, para poder asegurar ese relevo generacional. En el caso de España, el problema de la falta de ese relevo afectará absolutamente a todas las comunidades, nos afecta a todas las comunidades autónomas y por eso deberíamos acometerse este relevo a escala nacional, aunque evidentemente cada una de las comunidades autónomas tengan la posibilidad de ejecutarlo según lo consideren oportuno. La oportunidad es esta ahora, este es el momento para poder atacar ese gravísimo problema. Está en el Plan Estratégico Nacional de la nueva PAC, como acabo de decir, aprovechando al máximo esos recursos que nos está ofreciendo y que nos va a ofrecer Europa en los próximos años. Nuestra comunidad, la Consejería de Agricultura, también está desarrollando y está muy comprometida con todo este problema de relevo generacional y, de hecho, una de sus prioridades, una de sus hojas de ruta en esta legislatura es el compromiso de incorporar a 3.500 jóvenes al medio rural, 3.500 familias, 3.500 proyectos de vida futuros. Y si en los anteriores desafíos son importantes, yo creo que el que le atañe al papel de la mujer en el medio rural es absolutamente clave, como dije anteriormente. Y lo es porque es vital la presencia activa de las mujeres en el campo para fijar la población, para conseguir ese desarrollo social y rural en este espacio. La presencia de vosotras, de las mujeres en el medio rural, es esencial para impulsar la diversidad económica, para frenar la despoblación y, por supuesto, para evitar el envejecimiento. Debemos poner en valor la figura de la mujer rural, tenemos que reconocer su labor, tenemos que mejorar sus posibilidades de formación, tenemos que facilitar su inclusión en el mercado laboral y, por supuesto, apoyar todos sus proyectos e iniciativas. Y quiero desde aquí reconocer ese enorme esfuerzo de todas las mujeres de Castilla y León, de todas las castellanas y leonesas, que a través de esa innovación constante se han convertido en ese motor de la economía rural. En este sentido, la apuesta está clara y ha de seguir alineada en los 5 ejes que la Consejería de Agricultura está trabajando: la formación, estrategias para el emprendimiento femenino, consolidación, impulso, empoderamiento y liderazgo y, por supuesto, visibilidad de la mujer en el medio rural. Junto con este relevo generacional y la incorporación de la mujer en este impulso al emprendimiento, hemos de prestar atención también al fomento de la producción ecológica y a la calidad diferenciada. Según los datos oficiales de la Consejería, en el 2019 la producción ecológica en Castilla y León alcanzó casi 60.000 hectáreas cuantificadas, un 18 más que en el 2018, pero casi un 70% más que solo 3 años antes, que a finales del 2015. En total, las operaciones ecológicas fueron casi 1.289, casi un 22% más que en el 2018. Tenemos a Zamora y a Valladolid como puntas de lanza de esta economía ecológica. Y además tenemos unos datos que son muy alentadores, aunque deberemos de continuar en esa labor de fomento e intensificarla para adaptarnos a esa demanda creciente de la sociedad y a las nuevas políticas agrarias europeas a través de esa continuación del Plan de Desarrollo Estratégico 2014-2020. Respecto a la calidad diferenciada, Castilla y León en Castilla y León siempre hemos apostado por esta distinción agroalimentaria. En este sentido, conviene subrayar que en el 2019, que es el último año donde tenemos datos, se establece por primera vez ese marco normativo autonómico para las figuras agroalimentarias de calidad diferenciada. Actualmente en Castilla y León tenemos 69 figuras protegidas de calidad, lo que nos convierte en referente nacional. En España no llegan a 400 todas las figuras protegidas y nosotros tenemos casi una quinta parte de esas figuras protegidas. El sexto gran reto que les presento ha de abordar la diversificación, la transformación del sector
por la diversificación. Diversificar la economía es invitar a fomentar la competencia, y eso no cabe ninguna duda. Es apostar por la creación de riqueza en poblaciones que de otra forma se abocarían a la despoblación y a la exclusión en cuanto esa principal forma de ingresos desapareciera. Por lo tanto, es importantísimo que plantearnos esa diversificación en la forma que tenemos de trabajar. Es apostar por una educación y por un empleo, ya que se van a crear nuevas actividades que requerirán, por supuesto, la formación para las nuevas especializaciones. Estoy plenamente convencido de que algo tan elemental, tan antiguo como es la diversificación, puede ser esa punta de lanza, como acabo de decir, para la modernización de nuestro sector. En séptimo lugar, es crucial el poder hacer un buen desarrollo local. Y es que ese desarrollo local, sin perder de vista, por supuesto, lo que es la perspectiva global, se considera una herramienta absolutamente fundamental para conseguir un desarrollo mucho más humano, mucho más sostenible, con equidad, mucho más duradero y, sobre todo, asentado en el territorio. Por ese motivo se debe concebir este fenómeno de la globalización como una oportunidad, como un desafío en pro de ese desarrollo local. Un contexto en el que es importante y, por supuesto, también es necesario el fomento de esas medidas de internacionalización de nuestras producciones. Pero a la vez que hemos de proyectar esos productos hacia los mercados internacionales, no debemos descuidar también el fomento de esos canales a corto de comercialización, porque el fomento y la protección de los productos agroalimentarios a través de estos canales cortos de comercialización es una forma, por supuesto, de diversificar esa fuente de ingresos y también de incentivar esa creación de microempresas asociadas al medio rural, con el fin, por supuesto, de ofrecer a los consumidores productos de proximidad. Del mismo modo, esa identidad geográfica y cultural vinculada a la cultura gastronómica local es un capital y un patrimonio cultural y turístico que, por supuesto, debemos preservar, debemos potenciar. Y esas distintas singularidades de esas pequeñas producciones artesanas ligadas a esas zonas rurales tienen muchos y muy diversos beneficios para nuestro propio territorio. Generan arraigo, son ese valor añadido al turismo que nos tienen que visitar y, por supuesto, respetan esa cultura y esos entornos locales. Sin embargo, estos productos, precisamente por su singularidad y por esa pequeña escala, son difícilmente encajables en las grandes cadenas de distribución y por eso es tan necesario el buscar esas vías alternativas para la protección y la puesta en valor de estas producciones para maximizar esos impactos positivos en el medio rural. Por tanto, la comercialización a través de esos canales cortos puede ser esa alternativa para poder movilizar y valorar su potencial económico. De esta forma llegamos a la novena línea de actuación dirigida a promover el emprendimiento rural a través del asociacionismo. El asociacionismo es un elemento vertebrador imprescindible para seguir aportando y adoptando esos avances tecnológicos que optimicen nuestra producción y también para poder reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. Del mismo modo, esa concentración posibilita reducir esos costes de producción, mejorar una posición en nuestro mercado y aumentar ese valor añadido diversificando la producción e incrementar esa calidad de productos. Abordamos ya el último de los grandes retos en los que ha de apoyarse el emprendimiento rural. Y lo hacemos con varias cuestiones que me parecen del todo irrenunciables. Son la formación, la investigación, la innovación y la tecnología. Una formación e innovación que ha de seguir sustentándose en los extraordinarios centros educativos que tenemos aquí en nuestra comunidad, en Castilla y León, y que abarcan todos los niveles, con especial atención a esa formación profesional dual. Quiero destacar también el papel que juega el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, el ITACIL, especialmente en su labor de apoyo a la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente y que comprenderá un periodo de programación desde el 21 hasta 2027. Además, la investigación, el desarrollo y la innovación, como reza en este edificio según venía para acá, junto con ese asesoramiento tecnológico y de cualquier otra índole, es clave para que los jóvenes y los no tan jóvenes fortalezcan sus capacidades para emprender en el medio rural. Y es precisamente en este punto del recorrido, por los grandes retos que hemos de abordar para seguir el futuro del sector primario, donde cobra y suma importancia la misión que realizan centros como el vuestro, como el Centro de los Hermanos Gabrielistas. Su ejemplo, vuestro ejemplo,
es la prueba evidente de que un proyecto educativo puede tener mucho éxito en el medio rural. Me siento verdaderamente afortunado por haber podido conocer hoy este centro, que contribuye además a una mejora de nuestro entorno rural, aportando una formación de la más alta calidad con el objetivo de que nuestros jóvenes, de que vosotros adquiráis esas capacidades, esas destrezas necesarias para convertiros en profesionales cualificados, profesionales a la altura de un mercado cada vez más exigente y cada vez más competitivo. La verdad es que ha sido un verdadero placer compartir este ratito con vosotros, unos minutos en los que he podido hablar, además de emprendimiento en el medio rural, y lo que además es un aliciente para, como representante político, seguir luchando y seguir dando aliento a los vecinos que viven en nuestros pueblos, en nuestras zonas rurales y a los que tantísimo debemos. A esos hombres, a esas mujeres del campo que hacen posible que la agricultura, que la ganadería, que la industria agroalimentaria brille con luz propia en Castilla y León. Os agradezco muchísimo vuestra atención, espero no haber sido muy pesado y estoy a vuestra disposición para lo que queráis preguntarme. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, presidente. La verdad es que con tu brillante discurso nos estamos pensando cambiar al consejero de Agricultura que viene el viernes porque no sé de qué va a hablar. Porque creo que de paso por la consejería le has hecho ya los deberes, ¿no? El año pasado nuestro director del curso, Graciano Palomo, le puso como condición a uno de los mayores gurús de la despoblación y del mundo rural, el profesor Jaime Lamos, le puso como condición, digo, para cobrar la minuta, que es de las más altas que hay a nivel nacional. Hoy ha firmado Albert Rivera ya nuestro máster, que va a patrocinar la Diputación y las Cortes de Castilla y León. Ya que por aquí, ¿no? Sí. Luego ya firmamos. ¿Cuál es el que pasó por aquí? Pues le puso como condición 10 recetas frente a la despoblación. Oye, de las 10, 9 has citado. Ha faltado la natalidad, la 10ª, pero bueno, algo había que dejar para 2022, la 10ª edición de Prensa y Poder. Bien, como decía, el grueso del curso está en las redes sociales, en los canales telemáticos de nuestro centro, de la Universidad Udima. Vamos a darles voz a ellos. No sé si habrá alguna pregunta que nos venga desde alguna parte del mundo, de Estados Unidos, de Latinoamérica o de aquí al lado, que nos sigan desde su casa. ¿Si hay alguna? Tenemos una pregunta, dice así: un arandino en Miami. ¿Cuándo podré circular por la A11 y habrá hospital nuevo en Aranda? La segunda parte, la A11 y habrá hospital nuevo en Aranda. Ostras. Sí, bien. Vale. Presidente, va para Fíjate ti. tú, tengo un compañero aquí que durante los últimos 5 años ha denominado a esto la autovía de la vergüenza. O sea, en cada una de las intervenciones que ha tenido en las Cortes en los últimos 5 años siempre ha acabado hablando de la autovía de la vergüenza. Es la única autovía que unen al menos dos localidades tan importantes como es Aranda, como es Soria, con Valladolid. Es absolutamente fundamental. Si queremos vertebrar, como he dicho antes, podemos poner, decir que tenemos que ser más competitivos, que tenemos que tener muchas más capacidades tecnológicas, pero si no tenemos las infraestructuras, si no tenemos unas buenas autovías para poder transportar nuestros alimentos, la gente no viene. Por desgracia o por suerte, yo acabo de venir y soy usuario, no muy de muchas veces, pero sí que utilizo mucho esta carretera y realmente es imposible que ninguna empresa actual quiera asentarse en una población donde no tiene la posibilidad de que sus productos sean puestos rápidamente en el mercado. Hoy por hoy la inmediatez es fundamental. Estamos hablando, y lo hemos visto en esta pandemia, en que los canales de distribución son los que realmente han estado funcionando al 110%.
evidentemente el sector primario, pero para que el sector primario lleve esos alimentos a los hogares, a las casas, a los supermercados, tiene que haber unos canales de distribución que sean rápidos, que sean eficientes y que sean seguros. Porque evidentemente hay veces que te juegas la vida cuando vas a adelantar a un camión o a algún tractor. Y no te digo nada cuando empieza la época de las vendimias por aquí, que te tienes que armar sobre todo de muchísima paciencia. Y la segunda parte, me hablaban del hospital de Aranda. Realmente son ya estrategias de las consejerías que realmente no estoy en disposición ahora mismo de saber exactamente cuándo van a poder realizarse, pero bueno, yo sé que tienen un hospital. Hay otras localidades en Castilla y León que no tienen ni siquiera la posibilidad de tener un hospital, por lo tanto, yo me imagino que se está valorando por parte de todas las administraciones que en un futuro no muy lejano, cuando ya le vaya tocando, le ha tocado al de Salamanca hace poco, le tocará al de Ponferrada, creo que es el siguiente el que está en periodo para poder. No sé cuánto tiempo se tardará en hacer un hospital. O sea, pero vamos, está ya proyectado y creo que se avanzará. El de Miami ya se puede venir. No sé si hay otra. Yo creo que era sobrino de Pozzolo. La obsesión de Pozzolo con Por allá hay otra de los canales telemáticos. Sí, efectivamente. Te preguntan, ¿qué planes concretos lidera el gobierno regional para no perder... Perdón, vuelve, por favor. Sí. ¿Qué planes concretos lidera el gobierno regional para no perder población o fomentar la natalidad o el asentamiento de la población en Castilla y León? De hecho, hemos estado hablando de plan estratégico para el 2021-2027. Vamos a ver, como decía, hay todos los que tenemos ciertas responsabilidades, pues bueno, más o menos sabemos qué es lo que está pasando con la despoblación, que además no es un problema solo nuestro, pero tenemos un problema añadido, y es el problema sociológico. Es quién se quiere quedar en el medio rural. Yo vivo. Yo soy de esas raras avis que yo he vivido durante 12 años en Madrid, después he vivido 3 años en Salamanca y decidí, antes de casarme, decir, bueno, pues mi futuro es volver otra vez al medio rural y vivir en el medio rural. Y vivo en el medio rural. Pero eso es una decisión personal de cada uno. Y por desgracia, la educación no nos incita a que la gente vaya al medio rural. Yo sé que es duro decirlo, pero cuando la gente, en los grandes periodos de éxodo, los que se quedaban en los pueblos eran considerados, no era la realidad, pero eran considerados los que menos posibilidades tenían de ir a la universidad o de hacer estudios. Pero por desgracia también, y también lo sabemos todos, los que vivimos también, es que aquellos que vuelven otra vez al pueblo es porque o no han triunfado en la capital y tienen ese estigma de decir, mira, no le ha quedado más remedio que volver otra vez al pueblo. Y eso es lo que tenemos que cambiar, esa mentalidad. Por eso he dicho que es importantísimo desde el principio volver a educar a nuestros niños en el valor del medio rural, en el querer estar. Porque si no quieres estar, ya puedes hacer todos los planes estratégicos que te dé la gana, pero no vamos a poder revertir esta situación. Hay muchísima gente que quiere venir. También es cierto que tenemos que poner todas las posibilidades para que la gente tenga al menos los mismos servicios que tiene en una ciudad. Pero incluso teniendo carreteras, incluso teniendo buena cobertura de Internet, incluso teniendo buenos servicios sanitarios y buenos servicios educativos, se pierde población en el medio rural. No sé Aranda cómo está, pero me imagino que como el resto, si no pierde casi. Y joder, Aranda está en un sitio estratégico, tiene buena cobertura, tiene buenos polígonos. Acabo de pasar por un polígono industrial que ya lo quería para sí Valladolid o Salamanca. Lo cual quiere decir que sí que existen esas condiciones, pero también necesitamos que la gente quiera venir, que quiera estar. Somos animales sociales y muchas veces lo que queremos es estar con otros animales sociales, cuantos más mejor, y lo estamos viendo, por desgracia, en las imágenes en los últimos días. Bien, has hablado, presidente, de la agroindustria, el agroturismo, has citado específicamente al porcino. Parece que hubieras estado estudiando con nosotros bien de años, ¿no? Casualmente parecen sectores enfrentados, pero hoy, curiosamente,
están sentados juntos, ¿no? Está Jaime Chico, que aparentemente es un humilde exalumno gabrielista, y la apariencia es real, sigue siendo humilde y sigue siendo gabrielista, pero desde luego representa uno de los principales grupos cárnicos porcinos de Castilla y León y de España, que es el grupo Hermanos Chico, y al lado le acompaña Miguel Ángel Gallubo, que es el presidente de la Ruta del Vino, lo cual quiere decir que las posturas no están tan enfrentadas. Jaime ha levantado la mano y Miguel Ángel de seguido, además del hermano Ángel. Jaime, tu pregunta, el micrófono, por favor. Pues nada, muy buenas tardes y gracias, Enrique, por esta oportunidad aquí de participar. La verdad es que yo estoy aquí como un exalumno, efectivamente, porque es lo que soy, y me encanta estar aquí. Bueno, sí, en primer lugar, nosotros somos unos convencidos de que en un entorno tan duro como es el rural para desarrollarse, aquí no sobra nadie, todo el mundo suma, tenemos que trabajar efectivamente unos con otros, ¿no? Y bueno, a los que nos gusta nuestra tierra y hemos vuelto a nuestra tierra, y yo no comparto que sea nada más porque nos gustaba más que otros sitios en los que hemos estado. También decir que yo creo que los servicios ayudan, o sea, yo creo que si tenemos un hospital mejor se quedará más gente en Aranda, ¿eh? Hoy por hoy cuesta mucho retener talento en esta zona y yo creo que todo lo que sean infraestructuras nos ayudará. Pero bueno, volviendo un poco al tema del territorio y el desarrollo, que es un poco en lo que estamos y en lo que estamos muchos, yo hay dos temas en los que quería centrar un poco una pregunta, ¿no? El primero tiene que ver con estas ayudas del Next Generation, yo no sé si me podrá contestar. A nosotros aquí hay un planteamiento sin estar muy claro cómo van a ir dirigidas ni dónde se van a mandar, pero sí que una primera duda que nos surge es el tema de qué forma la Administración va a acelerar los procesos cuando nosotros vemos que en estas ayudas se nos pide que hagamos inversiones en los próximos 3 años y nos encontramos en que en ocasiones para desarrollar un proyecto, simplemente para tramitar una licencia ambiental, podemos estar entre 16 y 20 meses. Yo no sé cómo vamos a conjugar el hecho de que tengamos que articular las ayudas en los próximos 3 años, 21, 22 o 23, si yo cuando presente un proyecto puedo estar esperando tranquilamente 1 año y medio. No sé si eso se tiene pensado, ¿no? Pero creo que es un tema que habría que darle una vuelta y si tiene una respuesta en este momento, pues sería ideal. Y por otro lado, hay otro tema que a mí me preocupa, bueno, que nos ayudaría a impulsar. Esto, más que una duda, es una petición. Se ha hablado de la nueva PAC, o sea, de la articulación de la PAC. Yo no sé exactamente cómo se piensa que sean esas nuevas, esa política agraria común nueva, pero nosotros, desde el punto de vista del sector porcino, y aquí ya centrando más un poco en el tema que nos toca, recibiríamos con muy buenos ojos el hecho de que si nosotros hacemos inversiones buscando esa circularidad que se nos pide, por ejemplo, para transformar residuos que puedan generar nuestras granjas en un residuo orgánico que pueda ser devuelto a la tierra, si en algún momento puede haber un punto de encuentro entre esa PAC y el uso de ese tipo de residuos para que la gente que vaya por ese canal, en contra a lo mejor de un residuo que no sea de carácter orgánico, pueda verse beneficiada. No sé si esta segunda parte de la pregunta queda clara o no, pero para nosotros sería muy bueno, porque nos ayudaría a transformar el sector y hacerle más circular, ¿eh? Y yo creo que esto sí que es pasar de las musas al teatro, porque en este país lo de las musas a veces uno tiene la sensación que se nos va muy bien. Además, todos estamos muy alineados en las musas. Lo que no entendemos es cómo nos cuesta tanto llegar al teatro. Yo, al menos, es la sensación que tengo, ¿no? Se ha entendido, Jaime. Sí. Perfecto. Vamos a dejarle al presidente. Tranquilos. Vamos a ver. En el tema de los fondos, yo estoy en el legislativo y, por lo tanto, no estoy en la gestión de esos fondos Next Generation. Lo que sí que sé, y además, como decís, el próximo viernes viene el consejero de Agricultura, es que está en la mente del gobierno autonómico el posibilitar ayudas puente, como si dijéramos, para que esos fondos que van a llegar, y que van a llegar sí o sí, y si se cumplen las condiciones que te pone Europa, van a llegar y los vais a tener, tengáis esa posibilidad. Yo sé que es muy complicado. Yo estuve durante muchísimos años, lo mismo que tú, criando cerdos, cerdo ibérico en extensivo, y sé que tardas no solo en los proyectos, sino en la propia engorde de esos animales, tardas más de 1 año en poder engordar esos animales, y por lo tanto sí que tienes que tener la posibilidad de tener esos
esos créditos o esas ayudas puente que sí que están previstas o sí que la tienen en la mente. De todos modos, preguntárselo, si podéis, se lo preguntáis al consejero de Agricultura, que os explicará muchísimo mejor que yo cómo van a poder habilitarse esos créditos. Y en cuanto a la PAC, tenemos que tener todos claro que Europa nos va a exigir cambios y cambios radicales. En el futuro es un futuro verde y, por lo tanto, todos tenemos que adecuarnos a esa economía circular, a no crear residuos. Tiene que ser sostenible, tiene que ser ecológico, tiene que ser verde, tiene que ser eficiente y que, por lo tanto, aquellos que sí que esas condiciones podrán mantenerse, incluso estoy absolutamente convencido que tendrán esa ventaja comparativa, porque realmente los que no cumplan esas condiciones no solo no van a recibir ayudas, sino que no les van a permitir mantener su forma de producción. Es decir, lo que tú dices, esa transformación de los residuos, tanto líquidos como sólidos, de los animales, es una condición sine qua non para que puedas mantener esa producción animal. Y eso nos lo van a exigir, aparte de otras muchas condiciones, eso será una condición sine qua non para que podamos no solo ya recibir esas ayudas, sino que para poder mantener esa producción animal. No te quepa la menor duda. Más. Muy bien, Miguel Ángel, es el turno del presidente de la Ruta del Vino. La que he traído. Hola. La Ruta del Vino, bueno, sí, la que ha traído. Bueno, gracias por haber venido y habernos dado esta conferencia. Esta chapa. No, ha estado bien, ha estado interesante. Lo que sí que es cierto, decíamos, que es que tenemos que enseñar a que nuestros hijos se queden aquí. Nosotros estamos convencidos y, por lo tanto, poco tenemos que hacer, pero sí que ayudaría mucho. Nosotros estamos aquí, estamos efectivamente porque somos unos convencidos. Queremos que nuestros hijos estén aquí, pero que estén con garantías, aunque sea más caro, porque vivir en un pueblo es más caro, no nos equivoquemos, aunque tengamos otras ventajas. Pero hay muchas cosas que a veces hablamos de grandes proyectos o grandes iniciativas europeas, pero hay muchas cosas que también podrían ayudar para que los jóvenes que quieran quedarse aquí en el territorio, yo creo, se queden. Por ejemplo, concentración parcelaria. Que eso yo creo que depende de Castilla y León, por ejemplo. Y a veces cuesta mucho. Trámites como adaptar lo que son nuestras tierras a SICPAC, con los problemas que estamos teniendo. Eso es fácil yo creo. La gente que estamos aquí lo vemos fácil, pero claro, en temas de viñedo, para adaptar un viñedo para que alguien que quiera emprender con su viñedo, es que les cuesta mucho, es que se tienen que ir, que quieren hacerlo porque ven que es rentable, pero se tienen que ir de su pueblo porque no pueden adaptarle, no pueden acogerse a ello. Y luego hay otras muchas cosas, que estamos aquí en Ribera del Duero, y yo precisamente, como ha dicho Enrique, soy el presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero. Castilla y León es la comunidad que más rutas del vino tiene. La primera. Y tendríamos que ayudar un poco a ayudar al enoturismo también. ¿Por qué? Digo en cuanto a formación, crear formadores. Y necesitamos escuelas de formación de enoturismo de calidad. Y además sacar pecho de eso, que pocas cosas seremos líderes, pero queremos turismo de calidad, turismo que ayude a dar valor a nuestros pueblos, porque no solamente el enoturismo vende vino, vende cultura, patrimonio, vendemos todo, es un aglutinador de experiencias. Y creo que necesitamos gente preparada, gente de aquí, de nuestro territorio, Castilla y León, que para eso son primeros, para que puedan quedarse en su tierra, enseñando a sus pueblos con orgullo y viviendo de ello también. No lo sé si tienen pensado algo dentro del gobierno regional. Otro máster, presidente. Gobierno. Es que ese es el problema, que muchas veces me preguntáis cosas de gobierno, aunque yo no estoy en ese gobierno. Pero bueno, voy a intentar contestaros. Evidentemente, todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Yo tengo 3 niños, los 3 han hecho su carrera sin Internet, el mayor arquitectura sin Internet. O sea, imaginaros cómo hacían el pobrecillo los proyectos que le mandaban desde la
desde la facultad, por lo tanto, sé perfectamente los problemas gordísimos que tenemos en ese tipo de servicios. Evidentemente, todos queremos tener servicios. Tenemos 2.248 pueblos. Evidentemente, todos los pueblos no pueden tener un hospital, no pueden tener un instituto, no pueden tener. Lo que sí que tenemos que tener todos claro es que si queremos que el medio rural sea viable, lo que tenemos es que plantearnos que no podemos tener los servicios a la puerta de casa. Como he dicho, yo estuve 10 años, muchos de vosotros estáis en Madrid, y evidentemente desde Vallecas al 12 de octubre, ¿cuánto se tarda? 3/4 de hora, como mínimo, por lo menos. Claro, tres cuartos de hora es lo que se tarda desde algún pueblecito hasta el sitio más cercano. Lo que tenemos es que buscar esa ordenación del territorio de Castilla y León. Esa sí que es una asignatura que tenemos pendiente en Castilla y León, porque, claro, nadie quiere perder su autonomía municipal, nadie quiere tener que en el pueblo de al lado tenga un instituto y en el mío no, o que tenga un médico y en el mío no. Pero tenemos que ser conscientes de que en los 2.248 municipios de Castilla y León no podemos tenerlo. Por lo tanto, tenemos que tener claro que si hacemos una buena ordenación del territorio, esos servicios estarán muy cerca de los ciudadanos. Muy cerca, estamos hablando de lo que se está planteando ahora mismo en esa nueva ordenación del territorio, de entre 20 y 25 minutos. La mitad que desde Vallecas al 12 de octubre. Esa es lo que tenemos que tener, ser mentalmente, tener en la cabeza. Claro que se pueden hacer concentraciones parcelarias. Pues ha habido... tendríamos que hacer esa segunda concentración parcelaria, porque ya se ha hecho en muchos municipios, ya se ha hecho esa concentración, y también es cierto que el valor de las tierras, la gente no quiere que su parcela que está o que considera que tiene ese valor supremo, porque todos creemos que nuestra parcela es la mejor, la que mejor está colocada, la que está más cerca de esa autovía, si en un momento dado nos la tienen que comprar, etcétera, etcétera. Claro que es complicado, pero claro que se están haciendo concentraciones, y se están haciendo muchas concentraciones parcelarias por parte de la Junta de Castilla y León. A lo mejor no en todos los municipios, a lo mejor no con la diligencia que en muchos casos se puede plantear, sí. Lo que se tiene que plantear es que todos aquellos jóvenes que quieran tener tierras para poder trabajar, lo puedan tener. Yo conozco algunos municipios en los cuales se hace tierras propias de ese municipio y que se ceden a los agricultores jóvenes para que puedan iniciar ese trabajo dentro del propio municipio. Las cuotas de la siembra que me estabas hablando, de que hay muchos jóvenes que quieren sembrar y que no pueden sembrar. Todos tenemos que ser conscientes de que estamos en Europa y Europa tiene unas reglas, y esas reglas también tenemos que cumplirlas nosotros. Es decir, tenemos nuestras cuotas y que, por lo tanto, tenemos que cumplir esas cuotas que nos manda Europa y tener ese equilibrio entre todas las zonas de España para poder tenemos un número determinado de litros de leche de vaca, de vino, de aceite, etcétera, etcétera. Entonces sí que tenemos que tener en cuenta que tenemos que cumplir con las reglas de Europa, porque estamos en un club en el cual libremente hemos querido, y tenemos que aceptar esas reglas. Y con respecto al enoturismo, totalmente de acuerdo. A lo mejor tenemos muchos abogados, a lo mejor tenemos muchos filólogos, a lo mejor tenemos muchos licenciados en historia, pero a lo mejor lo que nos hace falta para que nuestros jóvenes se queden aquí en Castilla y León es tener una muy buena formación profesional, esa formación profesional dual de la que hemos hablado, y que haga que sea atractivo el quedarse aquí en nuestra tierra, en Castilla y León. Totalmente de acuerdo. Esa es una de las grandes peleas que llevo cada vez que me reúno con los rectores de las universidades de Castilla y León. Evidentemente sacamos pecho porque tenemos de las mejores universidades que hay en España, las tenemos aquí en Castilla y León, pero también tenemos que ser conscientes de que no solo de títulos universitarios vive el hombre, sino que muchísimas empresas lo que demandan es otra cosa. Gente profesional que se dedique específicamente a aquellas necesidades que ellos tienen, y de eso no tenemos. Y eso es fundamental. Muchos de nuestros jóvenes se van y además acaban una carrera
desesperados porque no tienen trabajo. Y a lo mejor, si entre todos volvemos al principio a esa educación de decir, bueno, a lo mejor no hace falta que seas un abogado o un ingeniero o un economista, a lo mejor si eres un magnífico guía enoturístico te puedes ganar la vida perfectísimamente y además en tu casa, en tu tierra, con tus amigos de toda la vida. Más preguntas. Sí, el ejemplo lo tenemos ahí. Es un asiduo de los cursos de verano, Chomin, que no sé por qué no ha preguntado ya 3 veces. Es ingeniero y panadero. Él controla uno de los principales grupos de panificación de Castilla y León y de España, desde Villasana de Mena. Alimenta de pan a casi todo el País Vasco. Y creo que en breve va a abrir panadería en Caleruega si el Ayuntamiento de Caleruega le deja de poner trabas, porque Bueno. mucho hablar, pero nada hacer. Tiene la palabra el hermano Ángel, que es nuestro superior y líder espiritual en esta casa, y también va a hacer una pregunta, no se va a privar, hasta que tiene aquí al presidente de las Cortes. No me ha preguntado el panadero porque tú impones mucho. No, yo, claro, tengo una preocupación. Soy una persona pragmática, me gusta tocar las realidades, aunque sea un hombre espiritual, pero también pisando con los pies en el suelo. Y estoy totalmente de acuerdo con el señor Graciano cuando esta mañana ponía un ejemplo muy gráfico. Estamos en la 9ª edición del curso Prensa y Poder, 9 años. El análisis que se ha hecho del medio rural, pues extraordinario. Coincidimos, o yo entiendo que coinciden tanto los políticos como los empresarios. Y en las soluciones que habría que aportar también. Y me digo yo, pues si los políticos dicen lo mismo, los empresarios dicen lo mismo, que por ahí van las cosas, ¿por qué no avanzamos? El ejemplo que ponía el señor Graciano era esta mañana, pues hablando de las comunicaciones, pues con Telefónica. Ha estado el presidente, ha estado el vicepresidente en ediciones anteriores y no hemos avanzado nada. No es correcta esa apreciación y ahora te la explico. Entonces, no sé. No, gracias. ¿Que tienes que haber llamado al técnico? Sí. Al cabo, Ferrer. Mundial de Telefónica, el secretario general del grupo Telefónica. Vamos, hasta la Virgen de las Viñas vestida con la T de Telefónica. Pues nada, no ha habido manera. Claro, decía el señor Rivera con mucho conocimiento y con mucha realidad, que es que, a ver, a una empresa privada eso no le es rentable. Pero para eso está el Estado, en su función subsidiaria de lo que no puede hacer. Y que parte del enorme, de la morterada de millones que se recaudan en impuestos, sirva precisamente para eso. No solamente para pagar el proceso. He dicho. Vamos a ver, mira, y os lo voy a poner un ejemplo, vuelvo otra vez a mi casa. Yo vivo en una pequeña finquita, rodeado de casi nadie a 1 kilómetro a la redonda, estoy al lado del pueblo, vamos todos los días al pueblo, y hace 3 años, llegaron allí los señores de Telefónica, yo tengo teléfono fijo en casa, con un poste al lado de mi casa, llegaron los señores de Telefónica y me pidieron permiso para cambiar todos los postes, porque iban a meter fibra por el poste, en vez de meterla por bajo tierra, la llevaban por el poste. Ah, fenomenal, venga, cambien ustedes todos los postes que quieran, metan las máquinas, destrócenme lo que quieran, pero yo quiero tener Telefónica. 3 años después, tengo la línea de Telefónica, tengo la línea de Internet, tengo lo que llaman ellos esos torpedos, o no sé si son torpedos o supositorios, preparados en el poste donde tienen que enganchármelo a mí, pero dicen que no lo enganchan. ¿Cuál es el gravísimo problema? El gravísimo problema es que todas esas grandes, y ahora que no nos escucha nadie, lo podemos decir, es que todas ellas están esperando a las subvenciones prometidas, tanto por Europa como por los estados, como por las autonomías. Es decir, cuando los políticos se nos calienta la boca y decimos que tenemos que tener fibra o tenemos que tener internet de banda ancha para todos nuestros
ciudadanos y que vamos a poner encima de la mesa un plan de 2 años o de 3 o de 5 años y que vamos a liberar un montón de millones, evidentemente ellos esperan a que esas administraciones liberen esos montantes para poder darnos. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues muy fácil, están presionando a la ciudadanía no teniendo internet de banda ancha para que la ciudadanía presione a sus representantes para que pongan encima de la mesa esos dineros que han dicho. Es decir, el Gobierno de Castilla y León se ha comprometido antes de que acabe el 2023 a que todos los ciudadanos de Castilla y León tengan internet de banda ancha. Y ya le digo, hace 3 años yo tenía internet de banda ancha a 20 metros de mi casa. Pero no la han enchufado porque no se había liberado. También han prometido que de aquí a finales de año esa línea, que ya ha sido subvencionada por el Gobierno de la Junta de Castilla y León, esa, como otras 100 líneas que ya están autorizadas, van a darle cobertura. Ese es un problema, evidentemente. Las telefónicas no son ONGs, se dedican a ganar dinero y, por desgracia, es así. Bueno, presidente, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Yo creo que te has ganado la posibilidad de volver. Eso lo paga Albert, me han dicho. No, Albert no está para esos trotes. Bueno, muchísimas gracias. Creo que el tema es muy interesante. Volveremos mañana a hablar por la tarde de este asunto. Y quiero recordarles, bueno, llevamos ya pues 1 hora y pico. Quiero recordarles mañana a las 10 la mesa de emprendedores ante las nuevas tecnologías que va a moderar un colega mío muy conocido, que es el jefe de economía de la agencia EFE y ahora de OK Diario. Y intervendrán Efrén Miranda, que es presidente del Club de Emprendimiento Europeo, o sea que no sé si estará llegando. Y Rodrigo Miranda, que es el presidente, que no, se apellidan igual, pero no son nada, ni siquiera se conocen. Rodrigo Miranda, que es presidente del Instituto para el Desarrollo de Internet, que el año pasado intervino por motivo del COVID por las líneas estas de Skype o lo que fuera, y la verdad es que es un fenómeno de la cosa. Es un chico que está en las grandes universidades norteamericanas y españolas. Y por la tarde volveremos a hablar del papel del empresariado en el mundo rural, porque algunos de ustedes se han puesto muy pesados, y es lógico, digamos, con ese tema. Y a las 11 de la mañana viene el Teodoro García Egea, que dicen que es secretario general del Partido Popular, y bueno, es una opción de poder clara, tal y como están las cosas, y nos interesa conocer un poco cuáles son las propuestas de recuperación económica y resiliencia que tanto en las que tanto ha hecho hincapié esta mañana Albert Rivera. Así que, señor presidente, muchísimas gracias. También a la gente que te ha acompañado, que son muy eficaces y muy simpáticas. No me atrevo a decir más porque tal y como están las cosas, tal. Así ahora que no, muchas ahora gracias. Que no nos escuchan. Muchas gracias. Y a todos ustedes por asistir y por tener un debate que tenemos que hacer más divertido. Así que gracias. Hasta mañana. Les espero a las 10. Y yo ahora voy a tener que seguir sufriendo, aguantando a Quique García Huera. Adiós, Juanjo.
Tu currículum no dice que organizaste tu poco tiempo libre para estudiar la carrera que siempre quisiste. O que tras años sin estudiar, decidiste especializarte con un máster para crecer profesionalmente. No dice que cuando quieres algo, no hay quien te pare. En la Universidad Udima te ofrecemos una metodología online que encaja con tu ritmo de vida. Eres más de lo que se ve. Eres más de lo que se ve.